presentará Carolina Gainza y Valentina Montero. Aunque son dos charlas en una, porque Carolina presentará Cartografía de Literatura Digital Latinoamericana, que es su gran centro de investigación, y Valentina Montero, Futurotopías del Tiempo Circular. Como dice el instructivo de la presentación de charlas, tengo que presentar a cada una de ellas. Aquí en mi super torpeo también digital. Así que lo encuentro también. Bueno, Valentina Montero es curadora, investigadora, docente y especializada en prácticas artísticas de uso cotidianos y excéntricos, los llamados hechizos, experimentales y críticos de las tecnologías. Actualmente es investigadora postdoctoral Conesis Fondesis de la Universidad Finisterra. Y Carolina es investigadora en cultura y literatura digital, dirige el laboratorio de digital en la Universidad Diego Portales y es autora del libro Narrativas y Poéticas Digitales en América Latina y producción literaria en el capitalismo informacional. Ahora, pareciera que es muy como diferente ambos temas, pero hay un punto de encuentro que es que nos sugieren a nosotros como pregunta, que es sobre el archivo y la preservación de este y cómo acceder a las obras en el futuro. La conversación trazará cartografías revisando obras y formatos y preguntas sobre la producción artística latinoamericana, tanto en literatura como en... No, ya no sé si arte visual o artes mediales en realidad. Hibridez creativa. Entonces, con mucha alegría le damos el pase. Esta cosa es horrible, si alguien la ha probado, es lo más terrible de usar, a Carolina Gainza. Oye, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en estas charlas y en este encuentro de futurologías latinoamericanas y que efectivamente, como decías tú, Susana, creo que con Valentina, que ya hemos participado en otros proyectos y hemos conversado mucho, tenemos hartos temas en común. Yo principalmente me voy a referir al tema de un campo muy particular, que es la literatura digital latinoamericana, que es lo que he estado trabajando en el último tiempo. ¿Se escucha bien y me ven bien, cierto? Yo súper. Ya. Entonces, bueno, eso es lo que yo he estado trabajando en el último tiempo y también sobre la pregunta de cómo preservar estas obras y que tiene que ver en ese sentido en una relación estrecha con el tema del futuro, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder acceder a estas obras en el futuro? Así que voy a partir compartiendo pantalla. Yo no estoy tan estilosa como usted ahí con ese estilo COVID que también va a quedar para el futuro, de hecho, ¿cierto? Son como imágenes del futuro, así como las veo a ustedes con esas mascarillas y todo. Entonces, como les decía, en este contexto de la pregunta por el futuro, ya, no sé, hay muchas cosas que podemos conversar. Por ejemplo, todos los memes que han estado circulando, no solo en el estallido, sino que también en la pandemia, ¿quién los guarda? ¿Cierto? Hay algunos sitios, como por ejemplo Archivando Chile, que ha ido archivando ciertas cosas que aparecen en las redes sociales, pero no hay una política, ¿ya? Desde donde se esté pensando cómo se va a guardar este material para el futuro que nos habla tanto de el contexto actual, social, cultural y político, ¿ya? No sé, por ejemplo, en España hay una política, no me acuerdo en qué ministerio o en qué institución, de guardar los memes, porque nos hablan mucho esas imágenes de lo que está ocurriendo en un país, en el mundo, etc. Y en este proyecto de cartografías de la literatura digital latinoamericana, las primeras ideas que nosotros desde donde empezamos a pensar esto, provienen de la preocupación sobre qué va a pasar con las obras digitales en el futuro. ¿Ya? Entonces, con mi coinvestigadora, nosotros conversamos, que es Carolina Zúñiga, de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP también, y que trabajamos las dos en el laboratorio digital. Nosotros ya pensábamos, por ejemplo, en el año 2050 o más, nos íbamos a preguntar cuáles o cómo habían sido esas primeras experimentaciones literarias con tecnologías digitales, a las que en ese momento, 2050 o más, nosotros ya no podíamos acceder, ¿ya? De hecho, hace poco, el año pasado, aparecía en nuestros navegadores esta advertencia de que Flash iba a desaparecer de los navegadores. Eso significó
un terremoto en la literatura digital, porque gran parte de las obras que se hicieron entre los años 2000 al 2010 se hicieron en Flat. Entonces, hay muchas de ellas que ya no podemos ver y se los voy a mostrar ahora. Entonces, eso que nosotros veíamos, que cuando nos hacíamos esta pregunta y que lo pensábamos para el 2050, 2060, es algo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una obra que se llama IP Poetry, del argentino Gustavo Romano. Él vive hace mucho tiempo en España. Es una obra del año 2004, ¿ya? Y cuando nosotros entramos aquí a esta obra, déjenme minimizar para poder mostrar. Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en ePoetry, cuando uno quiere ver los poemas robots, ¿ya? Y abrimos el visor de Flash, nos sale esto, que es lo que nos sale ahora, digamos, en todas las páginas web, ¿cierto? No se puede abrir Flash y ya no está disponible, y por lo tanto no podemos acceder a lo que eran estos robots, ¿cierto?, recitando poemas. Lo mismo ocurre con otra obra que es como canónica dentro de la literatura digital, que es Tierra de Extracción. Esta obra fue entregada a la colección de la Electronic Literature Organization, está en el volumen 2 de esa colección, ¿ya? Y esta organización se había comprometido a mantener y actualizar la obra en su portal, pero, como dice aquí, los sistemas tecnológicos avanzan a un ritmo tan veloz que la obsolescencia ya alcanzó a la programación de Tierra de Extracción como antes el fuego a los códices. Entonces, cuando nosotros entramos a esta obra en la colección que les mencioné, ¿ya? Y ponemos comenzar de nuevo. Esta fue hecha en Shockwave, entonces tampoco se puede, ¿ya? Y como les decía, es una obra canónica y a lo único que podemos acceder ahora son análisis que hicieron algunos investigadores, etc. Lo mismo ocurrió con esta obra Word Toys, ¿ya? Que también es una obra canónica dentro de la literatura digital que ha sido muy estudiada, ¿ya? Y lo que hizo la autora ahora en el 2001 fue restaurarla, ¿ya? Si uno entra a la versión original prácticamente no se puede ver, solo algunas partecitas, entonces la restauraron, ya la llevaron a otro lenguaje, pero también está la pregunta aquí de qué pasa cuando nosotros trasladamos una obra a otro lenguaje, porque ahí hay un ejercicio de traducción donde muchas veces cuando uno entra a la versión restaurada hay cosas de diseño que se pierden, ciertas sutilezas, entonces también ahí es importante pensar qué significa esto de llevar de un lenguaje de programación a otro y qué significa eso, por ejemplo, en términos de traducción, ¿ya? Voy a volver al PowerPoint ahora, entonces, ya que les mostré. Y entonces, las preguntas que nosotros nos hicimos a partir de esto que estaba ocurriendo en la literatura digital, porque no es algo que haya ocurrido solamente ahora último con Flash, sino que, por ejemplo, obras que se hicieron en los 80, que ya no se pueden ver, ¿ya? Entonces, nuestro proyecto parte por la inquietud, por la preservación, y en ese sentido también por la memoria. Es decir, la pregunta por cómo preservar la literatura que surge en este medio y que está en constante peligro de caer en el olvido, producto de las condiciones de producción y de existencia que se generan en relación con las características materiales de estas tecnologías, ¿ya? Y luego de la pregunta por la preservación de las obras, nosotros pasamos entonces a la idea de generar un archivo. ¿Cómo podemos generar un archivo que nos permita, aunque sea tener alguna idea de lo que se estaba haciendo, de lo que se ha hecho en estos años, ¿ya? Pero también, no solo preservar, y ya les voy a contar más o menos en qué formatos nosotros terminamos preservando las obras, porque hubo algunas cosas que no nos resultaron, ¿ya? Sino que también en esta cartografía poder visibilizar la producción literaria digital latinoamericana, que no solamente, como les decía, está puesta en jaque por las condiciones de obsolescencia de las tecnologías, sino que también por el lugar que ocupa Latinoamérica en la producción literaria mundial. De esta manera, entonces, el proyecto de archivo tenía como objetivo y tiene como objetivo
dos cuestiones principales: visibilizar la producción literaria digital latinoamericana y preservar estas obras que están en constante amenaza de quedar obsoletas y de no poder quedar accesibles, ¿cierto? Carolina, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro, claro. Como, no sé, pensando en la gente que recién se integra o que recién conoce este concepto de literatura digital, tú más o menos nos podías hacer como una introducción rápida de qué consistiría, porque en el fondo da para imaginarse muchas cosas, de que podría ser desde un libro digitalizado hacia adelante. Claro, yo más adelante les iba a comentar efectivamente con cuál era el concepto de literatura digital que nosotros habíamos trabajado, porque la verdad es que todavía es un concepto que se sigue discutiendo, ¿ya? Justamente porque como van cambiando las condiciones de la tecnología, nuevas experimentaciones aparecen y nos volvemos a preguntar, bueno, ¿esto es literatura digital o es arte digital o qué es? ¿Ya? Pero básicamente con la definición que nosotros trabajamos aquí es literatura creada para ser leída o accedida a través de un dispositivo electrónico, ¿ya? Esa es una definición. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, si nosotros tenemos un hipertexto, ¿ya? O un hipermedia, es decir, una obra que se va contando a través de una red de textual o que incluye imágenes o videos a partir de los cuales nosotros tenemos que navegar para formar una historia en nuestras cabezas, ¿ya? Eso no lo podemos llevar al papel. Es decir, por ejemplo, ustedes podrían, el ejemplo que siempre se da es, Rayuela de Cortázar, ¿cierto? Tiene dos formas de ser leída, pero en el digital nosotros podemos hacer múltiples caminos de una Rayuela de Cortázar, ¿ya? Y eso no lo podemos llevar al formato libro. Entonces, por un lado, esta cartografía recoge ese tipo de trabajo, es decir, literatura que ha sido creada para ser leída en un formato digital, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? También en el último tiempo han aparecido literaturas que son generadas por inteligencias artificiales, de machine learning, etcétera, ¿ya? Que se publican en formato impreso, pero cuyo contenido fue generado por una programación, por un algoritmo, por una inteligencia artificial, ¿ya? Entonces eso también entra dentro de lo que es literatura digital, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de literatura digital, no hablamos de libros en PDF o de ebook, etcétera, sino que más bien de una experimentación con el lenguaje de códigos, ¿ya? Si me deja meter la cuchara un poquito también, que sería extensible también a pensar la obra digital en general, ¿no? Porque también ahora, por ejemplo, con toda la polémica acerca de los NFT, esta especie de registro de autenticidad, aparece un tipo vendiendo su obra en millones de dólares como artista digital, pero lo que hace es ilustración. O sea, es ilustración para la cual, claro, él se vale de Photoshop o de modelado 3D, pero finalmente son obras que tendrían el mismo sentido si nosotros las viéramos expuestas, impresas en una sala o en un libro. Entonces ahí hay una especie de confusión respecto a cuál sería el qué de lo digital, finalmente, ¿no? Claro. Exacto, y eso que estás contando tú da para un montón de debate, porque en el fondo tiene que ver con la autoría. Creo que ahí yo no me manejo mucho, pero por ejemplo tiene que ver con todo el tema del blockchain, es decir, que eso te da, ¿cierto?, una cierta propiedad sobre algo que yo decía, pero ¿cuál es el sentido? Si te da una propiedad sobre un objeto digital, pero todos podemos acceder a los objetos digitales hoy día. Pero tiene que ver con el Benjamin, revuélcate en tu tumba, ¿no? Así como con el tema del... Es como el resucitar el zombie de Laura. Claro. Es como todavía seguimos como con esa búsqueda de Laura y de la propiedad sobre la obra de alguna manera, ¿cachai? Como que ahí se busca como de alguna manera. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es, como les decía, visibilizar, pero también preservar. Aquí ustedes pueden ver lo que es la página principal de la web, de la cartografía. Todavía no la hemos lanzado porque la vamos a lanzar en mayo. Todavía nos faltan un par de detalles. Pero esto que ven aquí es la visualización de la base de datos que contiene las obras que nosotros recopilamos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden navegar este mapa. Ya este mapa es de puras obras latinoamericanas y esta parte que queda en blanco acá la estamos trabajando todavía porque es Brasil y va a llevar al archivo de Brasil
que ahí estamos colaborando con la investigadora Rechani Rocha, que ella se encargó de recopilar todo lo de Brasil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden navegar aquí las obras por técnicas, hipertexto, hipermedia, etcétera, por los formatos, imagen, texto, audio, etcétera. Pueden navegarlas por géneros, pueden navegarlas por años, ¿ya? Y entonces, si ustedes entran a una de estas obras, se van a encontrar con una ficha de la obra, ¿ya? Una imagen, una ficha de la obra, una descripción, y además con un link que les va a permitir ir a un archivo de esa obra. Y en ese archivo de la obra, ustedes van a poder encontrar videos de navegación, imágenes de las obras como pantallazo, y en el caso de algunas obras tenemos, por ejemplo, ciertas como formatos ejecutables que se pueden bajar al computador y en ese sentido experimentar la obra, porque convengamos que un video de navegación no te va a permitir interactuar, tener la experiencia de la interacción. Nosotros en un principio queríamos hacer lo que yo les mostré con WordToys, que la restauraron y la llevaron a otro lenguaje. Ya, nosotros queríamos hacer eso, pero hasta ahora hemos recopilado como 190 obras y nos dimos cuenta de que era un trabajo carísimo, súper complejo, porque además tienes que trabajar codo a codo con los autores y las autoras para que quede lo más fiel al original, ¿ya? Pero además nada nos asegura que en 5 años más todo cambie, quede obsoleto ese lenguaje, aparezca otro y tengamos que cambiar todo de nuevo. Entonces finalmente igual hay como una cosa interesante ahí, porque finalmente para preservar terminamos trabajando con las cosas más analógicas que son imágenes y video, ¿ya? El pantallazo. Entonces, El pantallazo. un pantallazo, claro, el pantallazo, un video así que muestra cómo puedes ir recorriendo la obra, como eso es como el principal material que tenemos, como de registro. Porque a nosotros lo que más nos interesaba era como decir, miren, esto existió a raíz de que estaban desapareciendo muchas obras. Y a los autores a muchos autores, y eso me llamó la atención también, que entrevistamos, se les ha perdido el código. Entonces tampoco tienen cómo replicarla, ¿ya? Entonces, un poco ya más o menos les expliqué qué era lo que entraba aquí en esta cartografía. Entonces quizás voy a pasar un poquito los desafíos para que después podamos conversar. Nosotros pensamos entonces que preservar y archivar, el acto de guardar hoy día constituye un acto de resistencia frente a la obsolescencia tecnológica, ¿ya? Donde hoy día todo nace destinado a perderse y olvidarse. Es decir, es el trabajo del archivo. El trabajo del archivo es eso, es tratar de que las cosas no se pierdan, ¿no? ¿Ya? Pero sin embargo, igual nosotros nos cuestionamos si no deberíamos plantearnos también otra forma de pensar el archivo. Porque nosotros estábamos pensando el archivo como de, tenemos que guardar el original, ¿cierto? Y ocupar el código fuente y tratar de replicar la obra lo más cercana al original, ¿ya? Pero quizás a lo mejor lo que nos queda hoy día frente a esta obsolescencia constante, este cambio constante, es como guardar ciertos registros, imágenes, videos de navegación, documentación, documentar, entender el ejercicio del archivo no como guardar el original, sino que como documentar, ¿ya? Entonces, por otro lado, en el fondo, y creo que lo voy a dejar ahí un poco, era como lo que les decía, como documentar en diversos formatos, y finalmente eso fue lo que nosotros decidimos hacer, porque nos quedó un poco grande esto de poder replicar las obras, pero también porque pensábamos que quizá en este contexto no tiene mucho sentido tratar de replicar las obras, y en entrevistas que hicimos con los autores, a los autores tampoco les interesaba como pasarse la vida tratando de revivir una obra, sino que más bien nos decían, parece una tecnología nueva y yo quiero experimentar con esa tecnología nueva, no me interesa quedarme pegado en tratar de revivir
esta obra que quedó muerta por una tecnología que ya no existe. Entonces, yo creo que ahí hay como hartas preguntas, tenemos en realidad nosotros más preguntas que respuestas, pero en ese sentido, esta investigación ha sido súper rica porque nos ha abierto un campo en el cual nos seguimos haciendo preguntas y podemos seguir investigando. Así que lo voy a dejar hasta ahí para que podamos conversar con Valentina y con Susana sobre este tema y ver los cruces que tenemos. A mí lo que me parece curioso y llamativo es esta arqueología inmediata que se hace con respecto a la literatura digital y que es en tan poco tiempo, de los 80 hasta ahora, 40 años más o menos, siendo, no sé, pensando en todo el tiempo que el hombre, mira qué horrible, me autocensuro, le humane. Le humane. Sí, que, mira, claro. la historia, Gastón Sublet me poseyó. Qué horrible. Sí, el humano ha trabajado en obra, por así decirlo, tanto literatura o artes visuales o artes plásticas como fue en algún momento, y que ha llevado todo este tiempo, no sé, pues pensáis como quiero experimentar con algo nuevo, pensaba en la trayectoria desde la caverna hasta ahora, y lo que ha sido literatura digital en cuánto tiempo, o en el arte digital, 40, 50 años, y arqueología inmediata. Sí, es que ahí yo creo que uno puede reflexionar sobre el tema que nos convoca además en este festival, que es el tema del futuro. Yo me acuerdo que no sé, las novelas de Julio Verne, cuando imaginaban el futuro era como a 100 años, no sé, o 80 años. No sé, pues Fritz Lang eran a 50 años. Las películas de los años 60 eran a 20, 30 años. No sé, Black Mirror era como a 5, 10 años. Y me acuerdo de esta serie que vimos aterrados y maravillados el 2019, Years and Years, que era el 2020. O sea, como que el futuro, la idea de futuro, como que cada vez se nos ha ido acercando. Y que tiene que ver con una cuestión de aceleración, yo creo, que es lo que ha provocado la tecnología hoy, ¿no? Esa idea de aceleración de formas de vida, donde empezamos a entrar en eso, todavía tenemos esa mirada lineal de la tecnología, pero va tan rápido que quizás, y es lo que quiero plantear después cuando conversemos con mi charla, como esta idea de que quizás tenemos que cambiar esa idea lineal porque está todo demasiado encima. Y claro, ahí respecto a lo que dice Carolina, es un trabajo maravilloso porque no por el trabajo en sí mismo de conservar o de archivar, sino que por las preguntas respecto a cuál sería la esencia de ciertas prácticas tiene. Porque claro, en efecto, muchas de las obras que se hicieron, no tengo tanto conocimiento de obras de literatura electrónica, pero sí de otras, por ejemplo, los trabajos de Olia Lialina, esta artista rusa que fue una de las primeras que empezó a trabajar como neta artista, justamente la gracia de la lentitud de la conexión que hacía que se demorara en cargar la imagen era lo que constituía la obra. Entonces ella cuando el año 2019 lleva todo su trabajo a una exposición in situ, donde sí corrían muy rápido los computadores, la obra ya no era la misma, no tenía la gracia. O sea, eran obras que estaban hablándole a su época. Y eso estaba basado en una cuestión de experiencia con el espectador, con un espectador que era un interactor, que estaba ahí también apretando clics aleatoriamente a ver qué es lo que pasaba. Entonces son experiencias que no se pueden volver a replicar. Entonces como que por una parte una postura podría ser, deja que se vaya, deja que muera, pero sí es muy importante, yo creo, esa documentación. Y esa documentación probablemente tenga que darse desde otros formatos, desde, como dices tú, un video, que en el fondo son registros de esa experiencia que tuvieron algunas personas con esas obras. No, y eso que decías tú es súper interesante, porque en el fondo pensar una obra que fue hecha en un momento determinado y para un público determinado. Por ejemplo, estas mismas que yo les mostré, por ejemplo, Word Toys, que es una obra interactiva, multimedia, ¿ya? Es una obra muy bonita, pero efectivamente hoy día, con todos los avances de la tecnología, es una obra que es del año 2005, pero para mis alumnos es lo más viejo que existe, es una cosa básica, ¿ya? O sea, un hipertexto del año 2000 que yo le muestro a mis alumnos y me dicen, ¿y esto era? Porque claro, ellos están esperando una cosa mucho más interactiva, no sé, juego, no un texto conectado con otro. Para el año 2000,
era la innovación máxima, hoy día es una obra canónica casi del siglo pasado, o sea, de principios del siglo, efectivamente, pero que es increíble cómo la noción del tiempo ha ido cambiando a raíz de, y los públicos también, y lo que esperan los públicos, ya, o sea, los espectadores o operadores, o como queramos llamarle ahora, porque en el fondo, como las cosas cambian tan rápido, efectivamente, algo que se hizo hace 2 años atrás, hoy día puede ser algo viejo. O sea, es lo mismo que pasa con los memes. Los memes del año 2012 para mis hijos son unas cuestiones que es como boomer, me dicen, no sé. O sea, entonces eso es como lo interesante y que efectivamente, claro, son cosas que pueden ser banales, pero no lo son al momento de pensar el archivo. Porque finalmente, claro, no puedes ir persiguiendo la tecnología porque no la vas a alcanzar, porque está cambiando demasiado. Entonces, en el fondo, el archivo, que también se basa en una manera de entender el espacio-tiempo, cuando la tecnología cambia el espacio-tiempo, porque ese era un poco de lo que tú estabas hablando, Valentina, y que hemos visto en la serie en los últimos años, ¿ya? Eso también afecta la noción de archivo, ¿ya? Entonces, yo no tengo una respuesta frente a eso, sino que más bien nos hemos ido encontrando con obstáculos, los hemos ido tratando de sortear, eso nos abre preguntas. Entonces, ese proceso ha sido súper rico para la investigación. Sí, además, otra reflexión ahí al respecto, que esa grieta que se abre respecto a la necesidad de conservar o no, yo creo que igual es bien relevante incluso para otro tipo de obras. Estoy pensando, por ejemplo, en las obras de vanguardia del inicio del siglo XX, que tenían también una función que hablaba directo, que impugnaba a la época, y que hoy día verlas, aunque estén conservadas, no nos dice nada. O sea, por ejemplo, el urinario de Duchamp, sin ir más lejos, ¿no? El urinario de Duchamp, claro, que sabemos que era una especie de broma, que también está ahí puesta en duda la autoría, si no, autoría entre comillas, y sabemos que era un objeto prefabricado, pero quizás se lo había regalado a una amiga, esta dadaísta, la Elsa von Freita, Clorin Cohen, que se lo había regalado a Duchamp, pero da lo mismo, porque la obra en sí misma era la provocación que había hecho Duchamp en el momento de su defensa. ¿Qué sentido tiene ver hoy el urinario en una cajita de cristal? No es la obra, estamos viendo la documentación de la obra. Estamos viendo el animal disecado, no estamos viendo el animal. Entonces también es documentación aunque esté la obra ahí. Y ni siquiera, porque lo que circula por los museos ya sabemos que son el original, entre comillas, se quebró, y lo que circula ahora son réplicas. Réplicas, claro. Oye, van llegando comentarios, a mí me lo están reenviando. Leslie García dice, y en realidad los comentarios también están así como encriptados, códigos temporales, totalmente archivos que conmemoran, que reproducen la obra. Gran charla, posiblemente agregar el tema de guardar la mítica de la pieza. Mira, se me fue. Agregar el tema de guardar la mítica de la pieza, algo que sucedió y la memoria en ese momento. Y alguien dice, queremos ver memes en los museos. Ya están, ya hay varias exposiciones de memes. Sí. O sea, sí, y además... yo creo que en el segundo comentario que dices tú, como de guardar como la mística de la obra, o la mítica. Claro, como que yo creo que finalmente tiene que ver un poco con eso, porque no, o sea, de verdad nosotros como que nos resignamos un poco, aunque efectivamente se puede hacer, tú puedes llevar una obra a otro lenguaje, pero también está el problema que yo les planteaba, de que cuando tú llevas una obra a otro lenguaje, ya la estás traduciendo. Y ahí también hay una pregunta interesante para los estudios de la traducción, porque tú tienes que tratar de ser fiel al original, pero al mismo tiempo nunca vas a ser tan fiel al original, por lo tanto, igual estás creando otra obra. ¿Cachai? Claro. Entonces, me parece que ahí el concepto de archivo hay que repensarlo. Yo entiendo que la gente que trabaja en el archivo, por mucho que la intención del autor sea que su obra desaparezca, porque muchos autores me decían, bueno, yo hice mi obra y no me importa,
Yo entiendo que las tecnologías desaparecen, que mi obra va a desaparecer y desaparece, pero no es la misma, no es el trabajo de la archivística, pues la archivística busca preservar. El punto es que frente a este tipo de obras tiene que preguntarse cómo. Y nosotros esa fue la pregunta que nos hicimos y bueno, hicimos lo mejor que podíamos y nos vamos a seguir tratando de trabajar en esto porque además es un archivo que no termina nunca, porque, o sea, nosotros ahora cerramos como con 180, 190 obras, pero nos siguen llegando más y tenemos una base de datos para incorporar de nuevo en el segundo semestre y así. Y por otro lado, ¿sabes qué tema que le puede interesar a la Valentina? Que podemos conversar con la Valentina, que tiene que ver como con la pregunta misma por la disciplina, porque en el fondo dentro de la literatura digital hay muchas cosas que podrían no ser consideradas literatura y que hubiesen hace 10 años atrás haber sido consideradas artes mediales, pero no literatura. Y quizá entonces el tema del archivo también, claro. O sea, Valentina viene con el tema del archivo completamente distinto en cierta forma. Bueno, no es el tema del archivo en sí, sino que más bien como del sentido de la conservación de ciertas cosas. Pero por ahí conversan también, aquí dice José Luis Giacomé, utilizar los archivos como oráculos. Nosotros también, como en el tema cuando presentamos este tema de futurología y nos alcanzó la pandemia, y pensamos que ya no había futurología porque básicamente estamos ya insertos en un nuevo tiempo, que en el fondo estamos yendo hacia adelante y hacia atrás. Pensamos que en realidad estábamos como oráculos todo el rato. El pasado, el presente, el futuro al mismo tiempo. Entonces, no sé, si José Luis Giacomé puede como explicar un poco más, sería fantástico para ir conversando más adelante. Y me gustaría también como enganchar este tema como para que explique bien el tema del archivo, como que tú lo vas a trabajar, porque además viene con una mirada hacia el heterosexismo, entonces también eso a mí me importa. ¿Qué está diciendo el hombre? Sí, no, bueno, lo que después les voy a mostrar ahí tiene que ver más bien con trabajos que no todos se constituyen como una obra, justamente, sino que se constituyen como proposiciones para haceres, ¿no? Que eso también es, yo creo que es algo que incluso desde el arte más tradicional, entre comillas, del arte digital se hace hoy en día. O sea, estoy pensando ahí, por ejemplo, en cómo artistas como Brian McKern, por ejemplo, quien se dedicó muy tempranamente a esto, tenía esa conciencia, ¿no?, de la obsolescencia que tenían ciertas tecnologías, ciertos lenguajes, y empieza a hacer esta especie de colecciones, una especie de museo dentro de un museo, dentro de sus propios discos duros. Lo piensa desde la idea de la actualización de esos archivos, ya sea en formato conciertos, en instalaciones, o sea, como que el archivo no tiene ningún sentido tampoco el archivo como algo que está ahí sellado, que está... Porque como tú dices, es tanta la producción, van a haber tantos archivos por ahí, que ¿cuál es el sentido que tiene eso? Y me acuerdo del cuento este de Funes el Memorioso. ¿Se acuerdan de ese de Borges, que el tipo que va a caballo, que se cae, se pega en la cabeza y en vez de perder la memoria, como pasa siempre en los cuentos, él pierde la capacidad de olvidar? Entonces todo se convierte en dato, todo se convierte en dato. Qué horrible. Y entonces un perro no se puede llamar perro si a las 3 de la tarde o en la noche, porque si se ven distintos, ¿cómo se va a llamar perro? Y en fin, entonces termina siendo un interdicto, termina siendo alguien un idiota. Y eso es lo que de repente nos empieza a pasar también con la fiebre de guardarlo todo, ¿no? Cuando nosotros lo guardamos todo, después no podemos gestionar nada. De hecho, en nuestras casas, si guardamos tantas cosas, después ¿cómo vamos a gestionar eso? Quizá también es importante, y esa es otra cosa que abre la pregunta por el archivo, la necesidad de olvido o la necesidad de reciclar esos objetos. Entonces ahí hablamos también de un concepto también que es muy bonito, de la performatividad del archivo. Cómo podemos hacer que ese archivo tenga otros usos, sea reapropiado, se convierta ya no solamente en obra, se convierta en parte de la decoración también, se convierta en una pancarta política, en fin. Bueno, es un tema súper, así como, bueno, nosotros con Caro hicimos un seminario el año, parece que fuera hace 1000 años, pero fue el año 2019, antes de que empezara esta pandemia, y que era justamente con el tema de la conservación de estas prácticas inestables, que es como una buena calificación, un buen adjetivo, ¿no?, para describirlas. Sí, podríamos dar
no sé, dar curso a tu tema, Valentina. Sí, bueno, Estoy como multitasking aquí. sí, aquí, bueno, más que nada, yo le puse este nombre Futurotopías para un tiempo circular porque primero partir de esa base, ¿no? De cómo el futuro pareciera que todavía lo ubicamos en una línea final, como que todavía estamos muy enganchados a una mirada muy occidental, cristiana del tiempo, ¿no? Y creo que eso es algo que uno va pensando, discutiendo, pero quizás estamos tan colonizados todavía por una episteme tan Esa es nuestra pregunta frecuente. poderosa. Sí, ¿qué tan colonizado todavía estamos? Y este tema de colonizarse, ¿qué tan inalcanzable es? ¿O lo aceptamos o lo transmutamos dentro de esta misma aceptación, básicamente? ¿Qué hacer con Sí, él? exacto. Y por lo mismo solamente creo que podemos estar en un terreno bien, bien especulativo al respecto del tiempo. Espérate, ¿cómo muevo esto? Ay, ayúdame a mover la presentación aquí que no funciona como el... Ay, aquí tendrá que ser. Ahí, porfa, eso. Bueno, partir con esta frase de un humorista alemán de los años 20, Karl Valentin, que decía antes el futuro era mucho mejor, ¿no? Que a mí me hizo mucha gracia porque es esta idea también de cómo el futuro es algo que, la idea de futuro es algo que también va cambiando cada época tenemos una idea distinta de lo que podría ser el futuro y claramente la literatura que nos ha gustado, el imaginario de los cómics, del cine, empieza en el siglo XX a especular con una idea de un futuro que es bastante apocalíptico, aun cuando, no sé, nuestra generación quizás era una generación que pensaba que el futuro iba a ser algo mejor, quizás porque estuvimos en dictadura, quizás porque teníamos poco acceso a tecnología, entonces el futuro tenía que ser mejor, pero seguíamos en esta línea recta, ¿no? Y la idea de no futuro, entonces, que termina siendo como una especie de mantra que sigue resonando como un eco en la filosofía contemporánea, ¿no? O sea, desde el movimiento punk hasta, no sé, pues, teóricos o filósofos como Mark Fisher, Bifo, en Chile incluso respecto al arte, con esta idea del arte agotado que habla Sergio Rojas, o sea, esta idea de no futuro, como futuro como algo cancelado. Y yo creo que si bien uno, claro, por supuesto que encontramos razones en muchos de los argumentos de esta mirada, de este enfoque, creo que igual es porque seguimos, claro, o sea, lo que no nos queda como el pesimismo, ¿no? Una especie de nihilismo cínico, pesimista a lo Michel Houellebecq, como de constatar que el mundo es una mierda y que nos vamos destinados al abismo. El apocalipsis, un poco, que sigue siendo cristiano eso, Claro, ¿no? pero esa es como nuestra, creo que es generacional, porque básicamente con todas las corrientes que nos encontramos actualmente, desde el aceleracionismo, xenofeminismo, o todas las vertientes que vienen después del punk, no sé, yo estoy muy impresionado con el tema solar punk, que en el fondo en mi juventud jamás me hubiera imaginado a alguien feliz regando plantas, así como Exacto. construyendo futuro. Y este como planteamiento de construir futuro a mí me parece mucho más interesante que esta idea de que no existe, o quizás de verdad no existe y es como una idea, Es que yo un creo, agotamiento yo por lo presente. menos últimamente ando pensando que el futuro no existe. O sea, y así de simple, no existe. Y de hecho me acuerdo de otro gran pensador, el profeta Isaías, que no sé si lo recuerdan, Sí, completamente. de 31 minutos, que hay en un capítulo épico de 31 minutos, para los que no conocen 31 minutos, un programa infantil, más que infantil, un programa que o sea, nos juntábamos con nuestros amigos de treintones a verlo. Y en él, me acuerdo de un capítulo especial, justo cuando estábamos con todo el bolón de que se acercaba el 2002 y por tanto el fin de todo, llegaba el profeta Isaías a hablar que él iba a dar la hora exacta en que se acababa el mundo y estaban ahí con Tul y con todo esto y pasaba el minuto que él decía y todo seguía igual y todos le reclamaban, pero ¿cómo? ¿No se iba a acabar el mundo? Y decía, sí, el mundo se acabó, lo que pasa es que empezó no igual inmediatamente después. Yo creo que para mí el profeta Isaías es el único que la tenía muy clara. O sea, esta idea, finalmente, por eso hablo del tiempo circular. Porque además cada época tiene su infierno, su apocalipsis. O sea, Cicerón ya estaba hablando de la decadencia de Occidente. Carlos Valentín en el año 29 estaba diciendo que antes el futuro era mejor. Entonces quizás lo que tenemos que hacer es intentar sacarnos esa idea de que hay un final que puede ser el juicio final o el final feliz.
Este es otro humorista que me gusta mucho, Miguel Brieva, que también en esta viñeta habla que el futuro ya ha pasado. Sí, amigos, el futuro se sucedió y fue en la década de los 50. Claro, como que la idea del futuro, también esta idea de algo mejor, estaba muy vinculada a una idea de progreso que tiene que ver con una lógica capitalista, que viene de la idea norteamericana también, o sea que esta idea de felicidad y de futuro perfecto también es parte del producto de venta del capitalismo. Entonces, para desfuturizarse, si lo queremos decir así, o descolonizarse, hay que descapitalizarse. Y quizás no es casual que nos cueste tanto decir estas palabras, que se vuelvan una especie de trabalenguas, porque claramente es muy difícil también sacarse esas premisas. Tanto hablamos de la distopía, tanto se dibujó la distopía, que yo creo que terminamos viviendo la distopía, porque es lo que estamos viendo hoy. Y lo curioso también, para meter otro tema entre medio de esto, es que no vino por una guerra la distopía, vino por un virus, por un no humano que no podemos ni siquiera ver, sino a través de un microscopio. Y que claramente genera igual una cantidad de políticas que nosotros éramos impensados. O sea, en el fondo toque de queda de nuevo, porque otra vez represión policial o todo está como control mental que casi ni se siente y que en el fondo da rienda suelta que la gente que gana dinero gana mucho más dinero. Entonces, como que es una... Claro, o sea, el virus vino a mostrarnos, pero un agente no humano vino a mostrarnos toda la lacra que somos los humanos. O sea, así como yo estoy hablando de desfuturizarse, no sé cómo decirlo, o descolonizarse, también sería necesario desantroposituarse. ¿No? O sea, creo que ahí hay varias claves, quizás como para pensar una manera distinta de existir. O sea, claramente, o sea, dentro de todas las posturas de lo que ha costado sacar esta edición de Futurología, nos hemos dado cuenta a través del tiempo que básicamente lo pasado no es pasado, realmente todavía sigue tangible. Mañana vamos a conversar con los residentes y creo que Jan Araújo, que está haciendo la residencia Medios No Humanos, tiene una reflexión completa que quizás ni siquiera la gente del mismo territorio en el cual vivimos nosotros, que es la provincia de Concepción, se ha dado, y que yo creo que nadie ha pensado muchísimo en el tema de que la Tierra es un sistema único, vivo, orgánico, que es un solo cuerpo, que se compone de muchas partes y que nosotros básicamente somos parte de ello. Cuando nos desprendimos de ese momento y pensamos estas ideas y construimos estos futuros, creo que también estamos planteando nuestro mismo, ¿cómo decir?, extinción de alguna u otra manera. Sí, totalmente. O sea, por eso hablamos también, cuando se habla del poshumanismo, tiene que ver con esta idea de sacarse esa centralidad de lo humano, que es la herencia cartesiana, por más culpa de Descartes, es más bien de cómo se fue tejiendo el sistema de relaciones, sobre todo basado en cuestiones de explotación. O sea, en el momento que me separo el yo del mundo, ese quicio que se arma ahí, entonces me permite explotar, abusar y sentirse en un lugar de un protagonismo que es absolutamente estúpido si lo comparamos ahora con esta idea de que un virus logra destabilizar toda nuestra economía y todas nuestras creencias. Entonces, en esta idea de imaginar futuros, quizá una receta tal vez posible para ayudarnos a deconstruirnos sea también generar desde ficciones del futuro como imaginarios que nos permitan tener esperanza. O sea, que es una cuestión así, que suena medio ñoño, suena muy solarpunk. Muy solarpunk. Y por ejemplo ahí ya les voy a mostrar, ahí mostrando acá algunos ejemplos de artistas que me parecen interesantes, que están haciendo propuestas al respecto. Es por ejemplo, este proyecto de Lucía Egaña y varias más, que se llama Mami, que es la ficción de una musea arqueológica a propósito de archivo del machismo inmemorial. Entonces este es un proyecto súper lindo que sitúa esta musea arqueológica en el año 2300 o algo por ahí, donde se hace una reflexión, ¿no?, arqueológica sobre las batallas que se tuvieron que librar
para acabar con Machismo. el machismo y con el patriarcado en general. Entonces justamente acá se vincula más o menos con lo que proponía Carolina, porque justamente en este museo, en esta musea, en MAMI, se albergarían los memes, se albergarían las acciones artísticas, se albergarían los panfletos, los afiches que se han ido generando en estas últimas olas feministas que no cesan, ¿no?, de mover aguas. Y que no van a cesar tampoco, seamos claros. Entonces ahí cuando pensamos en futuro quizás por ahí hay ejercicios que ahí coincidiendo un poco con esta idea de pensar la ficción, que creo que la ficción es interesante. Me acuerdo que hace poco vi un documental donde entrevistaban a John Berger y él decía que la prosa ya estaba muy desacreditada como para dar cuenta de lo real. Y quizás había que volver a la poética, a la lírica, y más que la lírica, incluso a las canciones. O sea, formas de pensar de otra forma. Creo que de alguna manera artistas están trabajando en eso. Otra artista es Beatriz Cortés, una artista de Salvador, que hizo hace un par de años esta obra que era esta máquina que te decía el futuro. Y esta máquina se iba alimentando de los deseos de futuro. O sea, insisto, yo creo que fue tanto el mantra de la distopía y en Chile, por ejemplo, que se acabe Chile, que de repente se empieza a acabar. O sea, y quizás sea el momento de darle vuelta a esa imaginación puesta en el abismo y empezar a pensar la imaginación puesta en otros lugares. Y para eso refiero a libros como el Hacking Bay, que creo que sigue siendo sumamente vigente, ¿no? Esta idea de crear zonas autónomas, liberadas, o sea que pensar quizá el futuro no está en el futuro esplendor, no está en un allá, sino que está en distintos lugares y de maneras muy diversas. Que va muy de la mano con Yuhui, que es muy cercano a lo que nos propone Yuhui justamente, o lo que nos propone también Franco Bifo Berardi, que él al principio tenía esta idea más apocalíptica del futuro. De hecho, en una charla me acuerdo que yo le decía, no, el apocalipsis no va a llegar. Así como, yo le decía, yo vengo del futuro, esto en España, yo decía, yo vengo del futuro y les puedo decir que el apocalipsis no llega. Y de alguna manera lo vemos. Acá vino el estallido social, pensamos que es el apocalipsis, pero la cuestión sigue igual. siguió con pandemia. Sigue con pandemia y sigue las mismas normativas, sigue siendo una batalla, ¿no? Fuerte. Entonces, ya no pensar en esa cosa unidireccional, sino que pensar en esta idea más fragmentaria, de pequeños espacios. Yuhui también habla justamente de esta idea fragmentaria y también de superar ciertas dicotomías como de naturaleza y técnica, y pensarlo ya, él lo habla desde una ecología. Una ecología donde habría una diversidad, así como la biodiversidad, pero también una diversidad, una tecnodiversidad, que me parece que son ideas bien potentes que hay que estar atentos, yo creo, y que también Donna Haraway, por supuesto, de alguna manera plantea de una manera mucho más ambiciosa, si se quiere, en este proyecto político, especulativo, feminista, transespecie. O sea, pensar no solamente la relación entre la naturaleza humana y la técnica, sino que entre otras especies y la posibilidad también de convivencia con ellas. Voy a saltarme algunas cositas. Bueno, citando entre paréntesis, como que en el fondo, cuando aparece Yuhui, yo quedo muy contenta básicamente porque yo, como asiático descendiente, sin haber aprendido la lengua, igual, de cierta forma, mi padre se aseguró que yo heredara una línea de pensamiento que siempre para mí fue chocante con la realidad que vivía. Nunca, como que acepté toda la transición hasta la adultez, que ya puedo más conscientemente manipular como esa idea. Pero aparece Yuhui y entrega una visión que yo creo que en las teorías occidentales nunca había, como cómo es Oriente en cierta forma, y también está otro coreano, entonces como que ya no es como el New Age, de que en el fondo Oriente lo que entrega son filosofías, ¿cachai? Donde tú vas a poder, como, sí, es muy importante como tener tu cuerpo sano y tu mente también, sino que también una visión acerca de la relación cultural que se tiene el hombre con las tecnologías y con la naturaleza. Exacto, y si tenemos por la corriente filosófica
que nos viene de Oriente, también pensarlo desde las prácticas que se dan, por ejemplo, en los pueblos originarios en América. Y ahí no puedo no referir el trabajo de una artista que queremos mucho acá, mi gran amiga, con la Connie Piña, o Corazón de Robota, que, por ejemplo, empieza a hacer esta revisión, así como... Igual dice que tu micrófono se escucha muy despacio. Perdón. Empieza a hacer esta revisión de prácticas tecnológicas en América, en los pueblos prehispánicos, como por ejemplo lo que hizo con esta revisión del quipu. Que el quipu, para los que no saben, era un sistema contable orientado a la agricultura, a la demografía a través de nudos, y que también se utilizaba, a propósito, ¿quién te dijo lo del oráculo? Giacometti, que más abajo dice que también trabaja con el tema del quipu como un referente importante en sus investigaciones, que también funcionaba el quipu como una suerte de oráculo. O sea, como una suerte incluso de computadora, porque era capaz de codificar información y también prever información al respecto. Entonces, Connie hace este trabajo que lo realiza además en colectivo, o sea, pensando en la idea de, o sea, la obra de arte ya no como el fin en sí mismo, sino que como otra arista más de una serie de investigaciones que se van a traducir después en un libro, en información, en talleres, o sea, crear esta idea también como de taller nómade, que es algo que nosotros vemos muy frecuente en América Latina, como una posición ética también de artistas que están intentando superar la noción clásica de obra, ¿no? Respecto a lo que hablábamos de esta idea de convivir con otras especies, también aquí referir un trabajo que conocí hace poco, de Natalia Cabrera, es una artista chilena quien trabaja con realidad aumentada y quien hace una suerte de videojuego. Cerca a Natalia, así que nos está viendo. Sí, yo no la conozco aún personalmente, pero su trabajo me gustó mucho. Lo que está proponiendo, ¿no? Esta idea de tener la experiencia de un hongo, del micelio, ¿no? que necesita salvar el planeta. Esto entendiendo también, o sea, haciendo un reconocimiento de la inteligencia de otras especies y que por lejos superan a las que nosotros podamos tener. Entonces, todos estos ejercicios que me parecen desde una idea futurista. Hay otro trabajo que está desarrollando ahora último que se llama Simbiótica, donde está pensando la idea del líquen, justamente pensando en las particularidades del líquen, que son varias entidades que conviven en una, y que justamente toda esta idea darwinista del más fuerte que gana, que era la matriz, el canon darwinista, ¿no? que se fue después lamentablemente extensible a las relaciones sociales también, ¿no? Y a la cultura en general. A la cultura en general. Era pensar esta idea de la colaboración, de la simbiosis antes que la competencia. Y también en este enfoque posthumanista, a mí me gusta mucho el trabajo de Ariel Guzik, no sé si lo conocías, lo tienes que invitar. Yo lo conocí el año pasado, antepasado, ya no me acuerdo bien. En Valparaíso lo invitaron nuestros amigos de Sonami para un seminario de bioacústica, al que tuve la suerte de también estar invitada para moderar, y que era alucinante también porque eran puros trabajos que pensaban el sonido desde los animales, ¿no? Y mientras la mayoría intentaba hacer como una suerte de traducción o interpretación de los cantos, de los pájaros o los sonidos de otras especies, como en este intento superhumanista todavía de traducir, de decodificar, de comprender, de sistematizar. Me gustó mucho la propuesta de Guzik porque él lo que proponía era no descifrar el misterio, sino que entregarse al misterio de la comunicación entre especies. Entonces lo que crea son estos artefactos muy extraños, muy fascinantes, porque tienen toda esta estética así como de quizás como se imaginaría el futuro en el siglo XIX, ¿no? Como a los Julio Verne, tienen como todas esas referencias. Steampunk, que debe ser steampunk, como esa línea. Claro, total. Y pone estos instrumentos a disposición del goce estético también o de la comunicación de otras especies que serían específicamente acá los cetáceos, ¿no? O sea,
Pero me gustó esa idea, esa fórmula, ¿no? De no descifrar el misterio, sino que convivir con él. Lo digo también porque en esta moda, también estos hashtags que hemos ido persiguiendo de arte, ciencia y tecnología, arte, ciencia y tecnología, como que parecía más bien, para mi gusto, así, como una especie de travestir al artista de científico, Sí, para claramente. validarse. En vez de decir que no, oye, mira, si la ciencia también es pura subjetividad, la ciencia también es puro sesgo. Me acuerdo que en ese mismo seminario de bioacústica, un investigador mexicano que estaba estudiando el canto de la rana, de la ranita de Darwin, justo que se llamaba así, decía que antes los estudios decían que solamente los machos cantaban. Y casualmente eran solamente hombres los que habían hecho esos estudios. Sí, muy bueno. Cuando fueron mujeres las que empezaron a hacer el estudio, descubrieron que sí cantaba también. Entonces la ciencia también está marcada por un sesgo ideológico, subjetivo, afectivo. Entonces yo creo que hay que reconocer eso, más que tratar de parecer científico, el artista que quiere parecer científico porque usa metodologías de la ciencia, cuando sabemos que la ciencia es algo que también cada 50 años va diciendo que lo anterior no valía. No valía. Y me parece muy raro también siempre cuando dicen arte y ciencia, como arte y tecnología. Bueno, nosotros también ocupamos ese término cuando en realidad igual ocupamos el slash arte tecnología. El arte no hubiera podido existir sin tecnología. Claro. Básicamente yo creo que la ciencia, como se conoce a través de la modernidad, tampoco. Claro, es que ahí estamos atrapados por el lenguaje. Estamos, esto incluso Gusic genera toda una caligrafía cetácea. O sea que es parte también de devolvernos una poética. Yo creo que es importante porque de repente en este hashtag de moda, arte, ciencia, tecnología, creo que hemos caído en una cuestión así como de querer parecer solamente científicos, matemáticos. Ay, perdí la flechita. Ah, no, ahí está. Bueno, también otro proyecto que me parece bonito, el de Natacha Cabello, es una artista chilena también que está en Valencia ahora haciendo su doctorado o un máster. Ella también intenta hacer también interesante porque sin haber leído a Yuk Uy, ella está pensando esta idea de lo tecnológico quizás como una manera de conectarnos con las otras especies. No desde esa lógica solamente extractivista, sino que comunicarnos desde el afecto también. Entonces ella genera esta planta robótica, la planta tiene unos sensores ahí que van recreando unos patrones, que es una especie de archivo de memorias de esta planta y del contacto que ha tenido con lo humano. Qué bonito. Y otra artista también con la que estamos trabajando ahora, porque les doy la primicia, el próximo año vamos a hacer una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes con Aruma Sandra Verducci, una artista boliviana que trabaja con el telar. Ella desde niña tejía, después estudió arte, programación, trabajó con video y de repente todo coincidió a entender que estaba absolutamente vinculado. O sea, entonces ella empieza a trabajar, hace unos trabajos muy lindos donde ella no se siente como recuperando un saber ancestral, no, ella se siente continuadora. Entonces le pone, por ejemplo, fibra óptica a los tejidos, sensores que hacen que cambien los colores. Qué interesante eso, que en el fondo no es el tema de recuperar, sino de continuar, como que en el fondo esto se acabó, se perdió, y lo recupero, sino que en el fondo lo Exacto. continúo. Además que es súper vivo el tejido en Bolivia, tú ves y están las tejedoras ahí vendiéndote en la calle, o sea, entonces ella se siente una continuadora de esto y muchos de su práctica, aparte de crear estas obras que son muy bellas y donde investiga, al principio era más bien una investigación a nivel iconológica, pero luego empezó a darse cuenta en estas relaciones que hay entre tejer y programar, y luego empieza a meterle fibra óptica, y ahora está metida con el tema de la energía, con la electroquímica de los tintes, etc. Y muchos de sus trabajos son justamente en el intercambio. O sea, están basados en tejer con otras mujeres, no solamente en Bolivia, está haciendo también un trabajo acá con tejedoras mapuche, se ha ido incluso en Europa con tejedoras de esas zonas, entonces se trata más bien de una práctica de investigación artística basada justamente en el tejido, e incluso ahora último está investigando también desde esta especulación futurista acerca de la relación interespecie, en general hizo estas mascarillas
con estos especies de tejidos eléctricos que recuerdan como las barbas de las mariposas, ¿no? Entonces pensar en una manera de contactar también a otras especies desde estos imaginarios como de ciencia ficción. La Ginepunk. Y por último, porque acá, claro, estamos en el lugar poético, pero también creo que parte de la idea de pensar el futuro desde este lugar híbrido que hablábamos antes de lo artístico, tecnológico y científico, el trabajo de Clau Kinky, que comenzó con Paula Pin en Barcelona, comenzaron en Calafou, en un lugar que se nominaba a sí misma como una especie de el primer como lugar post-apocalíptico, ¿no? De experimentación punk, donde convivían hackers, artistas, etc. Y ahí empiezan a desarrollar el proyecto Ginepunk, que es un laboratorio, que terminó siendo un laboratorio nómade, donde lo que le ha interesado a ella, por un lado, es deconstruir toda la historia de la ginecología, que ya sabemos está marcada también por esta mirada patriarcal, blanca. La historia de la ginecología es muy terrible. De hecho, el que es considerado como padre de la ginecología practicaba con mujeres negras sin anestesia. O sea, ese es el padre de la ginecología. O sea, a propósito de los monumentos, y sacaron el monumento de Baquedano, estaba el monumento en Nueva York de este tipo, y lograron que lo sacaran. Excelente, me parece. Que es un tema también, ¿no? Para ir discutiendo Claramente. el tema del sentido de los monumentos, dialogar con ellos, sacarlos, pero lo interesante a colación de esto es ir desmontando también la historia, ¿no? Ir haciendo una deconstrucción de la historia y pensar también en reescribir la historia. Entonces, Clau empieza a hacer performance como especies de cabaret, donde hace una historia, porque la idea de ella no es escribir un libro necesariamente, que también supongo que en algún momento aparecerá, pero es generar este diálogo directo con distintas comunidades, y para eso, en el caso de ella, el lenguaje performático, artístico, en el estilo cabaret, es lo que está haciendo ella, contando esta historia sangrienta, ¿no? Esta historia... y recupera incluso los nombres de alguna de ellas, como por ejemplo Anarcha, que era una de las que más sufrió, documentada por este psicópata disfrazado de médico, y por ejemplo renombra partes de nuestro cuerpo de las mujeres, pero con el nombre de Anarcha. Y también en su práctica está la idea de sobre todo, que es el objetivo de su laboratorio, recuperar la autonomía de nuestra salud ginecológica. Y para eso hay una revisión de plantas ancestrales, pero también la construcción de dispositivos de bajo costo para hacer diagnósticos propios. Exactamente. Entonces hacen centrífugas hechas con motores de discos duros, microscopios a partir de cámaras web, incubadoras hechas en casa. Esto lo hicieron además gracias al apoyo de otra red que se armó de hacktería, donde empezaron a trabajar con esto, con espéculos realizados, por ejemplo, a partir de impresoras 3D. Entonces acá, claro, nos fuimos para otro lado, o sea, no estamos hablando del artista haciendo una pieza, sino que estamos más bien hablando del lugar del artista hoy, que puede ser este lugar de no solamente de enunciar lo malo que está el mundo, o de simplemente criticar, no digo simplemente, o criticar, que está bien, sino que también de ir proponiendo alternativas concretas para pensar el futuro y comunitarias, desde la práctica de los comunes, ¿no? O sea, de lo que todos podemos saber en distinta medida y podemos ir aportando en esta idea de generar un conocimiento colaborativo. Sí, me parece súper bonito. Bueno, después leemos como lo que sigue diciendo Bien. José Luis Giacomé. ¿Se fue Carolina de ahí? No sabemos. Ahí está todavía. Sí. No, no la escucho. No la escuchamos. Ahí. Sí, no, se escucha muy bien. Mira, por mientras voy a leer lo de José Luis Giacomé mientras recuperamos tu audio. Dice, imaginar dispositivos de exploración de archivos basados en la
esta palabra está muy difícil. Psicocinesia, el azar, lo random, el automatismo, el psicofisiológico, usando el archivo para jugar, consultar, ritualizar, predecir como un algoritmo del dios dataísta. Lo dataísta. Y llegamos hasta eso. Uy, José Luis Giacomé. Tejer y programar, Oye, dice Jorge Forero. No me escuchan. Ahora Sí, te escuchamos, ahora te escuchamos. hemos recuperado. Ahora sí, Sí. yo ya dije, ya No, por no se favor. escucha nada en esta cosa ya. Oye, es que me surgieron también como varios comentarios respecto a lo que estaban hablando, a lo que estaba hablando Valentina, sobre todo a esto de la tecnodiversidad y de las cosmotécnicas de Yuk Hui, que la verdad que es un autor que yo descubrí hace poco por el librito de Caja Negra, Sí. y que me parece fascinante además para pensar Latinoamérica. Porque en el fondo nosotros estamos pensando, porque yo estoy de acuerdo con las teorías de lo poshumano, ¿cierto? Y lo poshumano sirve tanto para pensar nuestra relación con el ecosistema natural, ¿ya? Pero también con el ecosistema tecnológico, y también y pensar desde ahí, ¿cierto? Otras condiciones de existencia o las condiciones de existencia de la tecnología. Pero también podemos caer efectivamente, como plantea Hui, que esas condiciones de existencia de la tecnología sean pensadas nuevamente desde epistemología eurocentrista, occidentales, y ahí es donde él muestra cómo hay otra forma de pensar las tecnologías desde, por ejemplo, China. ¿Ya? Y a mí me llama, y ahí entonces yo me puse a buscar y me llama la atención que creo que sobre todo desde quienes se han ocupado del tema de lo postcolonial, lo decolonial, la colonialidad, se ha pensado muy poco la relación con las tecnologías, creo yo. Y yo creo que ahí tenemos un desafío desde estas futurologías latinoamericanas, ¿ya? De cómo vamos a pensar desde una perspectiva decolonial latinoamericana la relación con la tecnología y las condiciones de existencia de las tecnologías hoy día, y eso, creo yo, que puede parecer una cuestión tan teórica y abstracta, puede determinar el tipo de, por ejemplo, modelo de desarrollo que se va a implementar y las políticas de desarrollo que se van a implementar en Chile, no solo en relación con la tecnología, sino que también con el uso de recursos naturales, etcétera. ¿Ya? Entonces, y yo creo que para eso, y ahí me muevo a la cuestión de la relación arte-ciencia, ¿ya? Es que a mí me molesta mucho que creo que el arte aparece como una especie de apéndice, de adorno de la ciencia en estas relaciones, y no se le ve como un modo de conocimiento que efectivamente puede aportar a pensar estas cosas tan importantes como qué tipo de modelo o de modo de desarrollo queremos para Latinoamérica, y que Valentina mostró que ahí hay efectivamente ciertas cuestiones que se están pensando desde el arte. Entonces, yo creo que va a existir una relación arte y ciencia cuando la ciencia no vea al arte como qué lindo cómo nos van a dibujar nuestras bacterias, ¿ya? Y nos van a hacer un cuadro que está ahí cerca del Metro Santa Lucía, que se supone que refleja la relación arte-ciencia, que perdón, pero yo lo encuentro bien feo, sino que más bien cuando se reconoce que tanto la ciencia se nutre de los conocimientos del arte, como el arte también se nutre de los conocimientos de la ciencia. Sí, me parece súper bien esa acotación. Claramente, entonces, yo creo que estamos todos en ese punto de que en el fondo el arte al servicio de la ciencia, como la máxima, como decir ejemplo que nos dan, es la ilustración científica. Y creo que básicamente no se le reconoce, como tú dices, la generación de conocimiento desde esta práctica, como ha sido, por ejemplo, Gene Pang y otras personas. O el método de reflexión que puede atravesar el arte hacia los procesos culturales, políticos y sociales que existen actualmente o en el pasado. Claro. O por ejemplo esto mismo que mencionaba Valentina de cómo en estas obras, y que también se puede ver en la literatura digital, hay una forma de entender el tiempo, ¿ya? La temporalidad, que no tiene que ver con el principio, desenlace, fin, que es como uno ha entendido, ¿cierto?, la narrativa
desde años ancestrales, sino que más bien una cuestión abierta y extendida donde pueden coexistir distintas temporalidades. Eso que se está pensando desde el arte, desde la literatura, yo creo que puede informar ya a, no sé, teorías sobre el tiempo desde la física. ¿Ya? Hay un libro muy bueno de Scott Weintraub, donde relaciona arte y ciencia, pero justamente desde ese punto de vista, es decir, de cómo la ciencia ha nutrido ciertos, por ejemplo, teorías de la física cuántica, o sea, cómo el arte, perdón, ha nutrido ciertas teorías de la física cuántica. ¿Ya? Entonces, que en ese sentido no es un adorno, no es un apéndice de la ciencia, sino que es una forma de conocimiento, otra epistemología, ¿ya? Que está en un lugar diferente, pero que justamente tiene que ser reconocida para que pueda conversar en condiciones de igualdad con esta otra forma de conocimiento que es la ciencia. Y eso yo creo que es algo que no hemos, bueno, que estamos tratando de instalar y que yo espero que se instale en algún momento. No sé, sí, dale, perdón, dale. No. Quizás como una, o sea, tendríamos que irnos hacia atrás a otro tipo de pedagogías, ¿no? Donde, porque ya el que exista artes plásticas, o ya no sé, se llamaba así en mí, se me cayó el carnet. ¿Cómo se llama ahora? Artes visuales. Artes visuales. Que también, artes visuales, ¿y qué pasa con la gente que está haciendo arte sonoro? O sea, artes visuales, ciencias, eso también es, siempre es el hermano menor, ¿no? En las artes. O sea, siempre será más valorada matemática, el lenguaje, cuando en realidad podrían convivir perfectamente. Yo me acuerdo hace poco, hace un año atrás, dos, en un seminario de música en la Universidad Católica en Valparaíso, mostraban unos proyectos fantásticos, que yo no me acuerdo cómo se llamaban los que estaban haciendo, de educación de matemática a través de la música. Eran músicos, era la forma que tenían para conseguir el financiamiento. O sea, podría haber sido, si se hubiera valorado, estuviéramos en otro mundo donde se valorara más la música que las matemáticas, el proyecto era enseñar música a través de las matemáticas. O sea, yo creo que ese tipo de alianzas pedagógicas, sacando esas jerarquías que existen entre las disciplinas, es urgente. O sea, yo pensando en el trabajo de Natalia y simbiosis, quizás esta falta de simbiosis cognitiva que existe en las áreas del conocimiento a mí me parece terrible de alguna u otra forma. Pensar todo por cajón es antinatural de alguna u otra forma, pensando que todo Exacto. Es como al unísono. Claro. Y por eso yo pienso que es importante avanzar hacia formas de trabajo más transdisciplinarias. Uh-huh. Pero eso solo va a ocurrir cuando efectivamente haya un reconocimiento de que la investigación en arte, que las artes mismas, que la investigación en humanidades, la investigación en ciencias sociales incluso, generan conocimientos válidos de los cuales no podemos prescindir hoy día. Porque los fenómenos, o sea, la misma cuestión de la inteligencia artificial. Hoy día yo creo que corremos un riesgo súper grande de caer en una matematización mayor del mundo, o sea, de la que teníamos antes. La datificación la vimos incluso en el tratamiento de la pandemia. La pandemia no se entendía de otra manera que no fuera a través de datos, ¿ya? Y está bien, sí, obviamente que tú tienes que hacer cálculos y qué sé yo, y hacer datos de visualizaciones de cómo se mueve la gente, ¿cierto? Y tú puedes entender quizás por dónde se mueve la gente a través de captar una cierta cantidad de datos, pero no necesariamente vas a entender por qué o el cómo, ¿ya? Entonces ahí es donde yo creo que tienen que dialogar distintas formas de conocimiento. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso del arte, el estallido social dio cuenta de la importancia del arte para mostrar ciertas cuestiones simbólicas súper relevantes
no sé, pues, por ejemplo, el caso de las tesis, que es como el caso paradigmático. Entonces, yo creo que o sea, de alguna manera es una lucha difícil, pero no imposible. Pero yo creo que si es que nosotros no hacemos este tipo de encuentros, por ejemplo, pero también otros encuentros con investigadores de otras áreas, corremos el riesgo de, el mismo Yu Hui lo dice al final, de una matematización del mundo. O sea, la matesis triunfante, la racionalidad instrumental triunfante, triunfando. Entonces, yo creo que en ese sentido mostrar este tipo de experiencia y no solamente como un ejercicio teórico, estético, sino que también como en ese ejercicio teórico y estético, cómo aporta a entender lo que nos está ocurriendo hoy día. Así que yo creo que parte de eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí. Un poco. Sí, y creo que también otro giro interesante es pensarlo también desde porque esta idea de matematización del mundo, que ya Foucault hablaba de el mundo cuadriculado, ¿no? Que me gustaba esa idea que fue muy operativo también para lo digital. O sea, como que todos nos volcamos a lo digital. Yo creo que también de volver a lo físico, o sea, de equilibrarnos, o sea, que lo digital es parte de lo físico también, pero no perder el contacto, que es lo que nos quieren quitar. Así como bueno, aquí estamos ahí a un metro de distancia. Yo desde acá. Y tú desde allá. Pero, ¿cachai? Que igual esto que estamos haciendo ahora muestra que de alguna manera lo que hizo la pandemia fue acelerar como el que se fueran borrando los límites entre lo virtual y lo físico. Porque en el fondo nosotros ahora estamos conversando, no estoy físicamente con ustedes, pero puedo estar conversando con ustedes, puedo estar intercambiando ideas con ustedes, y ustedes pueden estar físicamente, y en algún momento nos vamos a encontrar físicamente, en otro no, pero yo creo que el concepto de lo real, con esta intensificación del uso de las tecnologías y de estos encuentros virtuales, también se ha ido transformando. Porque podemos llamar a lo virtual no real, lo que estamos viviendo ahora, que en parte es virtual, es real. ¿Cachai? Entonces esa diferencia entre lo virtual y lo real ya no opera, creo yo. No. Pero no perdámoslo. Sí. Como para ir cerrando, ya dándole gracias, por supuesto, Carolina, me hubiese sido un gusto que hubiera estado aquí. A Valentina, que se va a quedar mucho rato más viendo las charlas y que ojalá también pueda intervenir. Está súper difícil, estamos haciendo todo vía remota, pero intentando hacerlo lo más cercano posible dentro, como tú decís, de este espacio digital. Es invitarlos mañana a las 2 charlas, o 3 que tenemos, que ya no lo recuerdo muy bien, pero mañana a las 10 está la Juliana Contillo, que fue la gran impulsora de esta idea o de esta edición Futurología Latinoamericana. Y las charlas de los residentes, las 3 personas que vinieron a hacer residencias a Concepción y que de verdad, muy como lo planteado en esta charla, se va a ir desgregando a través de las otras charlas. Tenemos Interespecífica en la tarde que también van a presentar una charla. Miércoles vienen las personas que presentaron ensayos transmediales siguiendo el tema de literatura digital. El laboratorio que hicimos con Geli Murató de Sonandes en Bolivia. Yo creo que una gran persona de esto como de la comunicación interespecie o transespecie, que es Gabriel Vanegas y Antonieta Clunes, y creo que eso sería todo, ¿no? ¿Hay más personas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Antes que cierre. Bueno, si yo me equivoco es porque no soy un supercomputador y he hecho mucho. Agradecerles, seguimos con más actividades también, tenemos alguna mañana, hay presentación en vivo. Así que revisen la programación, me soplan acá. Tenemos estos 4 días súper intensos y la próxima semana empezamos con talleres que ya están llenos. Gracias a los comentarios y gracias a las personas que han encontrado excelente esta charla. Ojalá les haya servido y muchas gracias al equipo siempre tan amable con nosotros. Y eso. Gracias, Vale. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero verlas presencialmente Sí, un abrazo. en el futuro. Sí. Nos vemos. Chao, un abrazo. Me quiero sacar esto. No.